Buenas noches, jóvenes. Vamos esperando que los compañeros se conecten para comenzar la clase. Comenzamos en unos minutos. Buenas noches, doctor. Gracias.
Ok, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, básicamente veremos lo que corresponde a los siguientes pasos dentro del proceso de desarrollo y elaboración del proyecto de investigación. ¿Ok? No sé si en este momento han tenido algún inconveniente, alguna dificultad, algo que no se haya entendido. Si así fuera, bueno, en el transcurso del desarrollo de esta clase podríamos profundizar, ¿no? O aclarar algunos aspectos que de repente han quedado como no entendidos del todo. ¿Ok? Bueno, comenzamos de una vez. A ver, esta sesión tiene que ver básicamente con dos aspectos. El estudio o revisión sobre el tema de las variables y la elaboración del marco teórico. ¿Ok? También, bueno, veremos la estructura del marco teórico, ¿no? Como parte complementaria. Probablemente los temas de las variables, el marco teórico y la estructura del marco teórico ya son para ustedes términos familiares, ¿no? Sobre todo el tema de las variables. Ya desde la primera semana con ustedes estuvimos comentando respecto de la definición de vuestros temas. Y ustedes mencionaban de que en principio los temas que ustedes habían planteado eran parte o producto de las dos experiencias curriculares anteriores, ¿no? NIC 1 y NIC 2. En algunos casos han habido algunos ajustes y cambios, evidentemente porque al momento de hacer una evaluación, las variables no eran variables, ¿no? O en todo caso, lo que consideramos variables de estudio, pues no cumplían con los requisitos que exige una tesis, ¿no? Un proyecto de investigación. ¿Ok? Pero bueno, en el caso específico ahora veremos qué son las variables, ¿no? Y cómo se clasifican. ¿Qué es una variable? ¿Qué entendemos de lo que es una variable? ¿Alguna idea por ahí? Bueno, me doy cuenta que tampoco somos muchos, somos más o menos 10, ¿no? 10 personas conectadas. Bueno, la idea sería de que debieran participar, ¿no? Debieran participar porque el conflicto cognitivo, que es parte desencadenadora que genera el conocimiento, o sea, dentro del proceso de conocimiento, primero surge a partir del conflicto cognitivo. Y el conflicto cognitivo, ¿qué dice? Hace referencia a cuando yo tengo la idea de lo que es un concepto, o tengo idea de lo que es un saber, de lo que yo aprendí, y ese saber no coincide con lo que el docente o facilitador dice, ¿no? O genera alguna duda, ¿no? O genera algún tipo de interrogante. Entonces, a partir de vuestra intervención, yo creo que podrían reforzar esos aspectos. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de variables, como bien lo dice la Real Academia de la Lengua, es algo que varía. Sí, una variable es algo que varía. Pero ¿qué entendemos específicamente por variable? Hay diversas acepciones, definiciones. ¿Okay? Aquí se presentan algunas de las que se consideran como que más sencillas de entender. Una variable es una propiedad, una característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o puede darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición. Ojo con esta parte final. ¿Okay? Las variables son susceptibles de identificación y medición. Además, se designan con las últimas letras del diccionario, ¿no? De X, Y Z. Bueno, una propiedad, un atributo, una característica, algo que varía, pero que además debe ser susceptible de ser medido. Eso es fundamental. ¿Okay? Si una variable no la puedo medir, no sería variable. Es una propiedad que debe cumplir toda variable.
Pero así como las variables reflejan una característica o atributo, también las variables se clasifican de diversas formas. ¿Ok? Pueden clasificar por su naturaleza, por su carácter o por el tipo de la escala que utilizan. Si hablamos por su naturaleza, aunque aquí se van a encontrar algunos errores en las diapositivas de la maestría, ya lo comenté yo al coordinador en su momento, ¿okay? Pero bueno, las aclaro para que ustedes en algún momento puedan tener completamente claro. Por su naturaleza, las variables son cuantitativas y cualitativas, por su naturaleza. ¿Ok? Aquí dice, según sus características, cuantitativas estamos, por su naturaleza. Las cuantitativas son las características o propiedades que admiten una escala numérica de medición. Correcto. ¿Es aquella que se expresa en valores enteros? No es correcto. Porque una variable cuantitativa también se puede expresar en valores decimales. ¿Ok? Enteros y decimales. Entonces, esto, por favor, nos vamos a dar cuenta que unas cuantitativas se van a clasificar en otro tipo, según su escala de medición, y ahí nos vamos a dar cuenta. La cuantitativa también puede utilizar valores no enteros, ¿no? O sea, valores decimales. En cambio, las cualitativas es un tipo de variable que no puede constituirse por una serie numérica definida, es decir, donde los datos son textuales, ¿ok? Son atributos, características que se representan en categorías, por tanto son textuales. En las cuantitativas, básicamente, esas características se representan a través de una escala numérica, ¿ok? Luego, respecto de la variable cuantitativa, ¿no? En el caso de la variable cuantitativa, puede ser de dos tipos también. Y aquí claramente se discrimina, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, también sobre el tema de la escala de medición. Que puede ser discreta o continua. La variable discreta es aquella que se expresa en valores enteros, ¿cierto? Los valores se ajustan a una u otra categoría sin intermedios. Por ejemplo, número de alumnos por aula. ¿Cuántos alumnos hay en un aula? Pues bueno, puede haber entre unos 15 y 40 alumnos. Pero no hay ni 30.5, ni 31.2, o sea, no hay porcentaje. Es un entero, a nadie lo parte, lo más que sea pequeño. Entonces, son valores enteros, ¿ok? En cambio, las variables continuas pueden tomar un valor cualquiera dentro de un intervalo predeterminado. Se puede expresar en valores enteros o fracciones. Por ejemplo, el peso, ¿okay? Cuando tú vas a la tienda y pides 3/4 de kilo de azúcar. Bueno, ahora ya no, ¿no? Antes era lo más normal, ¿no? Pero bueno, cuando compras la jamonada, vas a comprar la jamonada y pides 100 gramos, pides 200 gramos, pides 1/4 de kilo, pides medio kilo, pides 1 kilo, ¿no? Entonces, te das cuenta que todos son estas representaciones de valores decimales. La estatura, ¿no? La estatura también es un tema, es una variable continua, ¿ok? La edad. ¿Qué tipo de variable sería la edad? ¿Mm? ¿Qué tipo de variable sería la edad? ¿Sería discreta o continua? Discreta. Sí, yo también opino que es discreta. ¿Okay? Hay alguna discrepancia, porque generalmente tú, hasta que no cumples los siguientes años, no dices cuántos años tienes, ¿no? Después, ¿cuántos años tienes? 28. Pero si tienes 28 y 3 meses, no le dices 28 y 3 meses, no dices 28. Hasta que llegas a cumplir los 29 y le dirás, pues 29, ¿no? Entonces, sí, la edad, en este caso, son valores numéricos, ¿no? Expresado en enteros, ¿ok? La edad. Muy bien. Entonces, discretos y continuos. De acuerdo al tipo de escala que usa, ¿ok? A la escala de medición. Las variables pueden ser nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Aquí, el intervalo y de razón lo han fusionado, digamos, lo han resumido en una variable que llaman variable escalar. Esto un poco adecuando a la estructura que presenta el SPSS. ¿Ok? El SPSS solamente tiene 3 tipos de variables.
Habla de una variable nominal, habla de una variable ordinal y del tipo escala, que llama. ¿Okay? Pero en realidad, la variable escalar que figura aquí como escalar incluye dos variables, dos tipos. El de tipo intervalo y el de razón. Bueno, ahora comentaremos qué diferencia hay entre cada uno. Respecto a la variable nominal, dice, comprenden la distinción de diversas categorías sin implicar ningún orden ni jerarquía entre ellas. Sus valores son asignados por nombre. Por ejemplo, nombre, un nombre cualquiera de una persona, lugar de residencia, es una variable, el lugar de residencia, claro, Arequipa, Lima, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, en fin, cualquier ciudad, pero ello implica alguna jerarquía, alguna ciudad es más importante que la otra, pesa más, hay un orden, hay un listado, pues respecto al lugar de residencia, no. Sexo, bueno, sexo. Ahora se utiliza más el término género, ¿no? Ya el término sexo a veces no refleja, ¿no? Claramente la sexualidad, sino se ve a través del género, ¿no? Por un tema de inclusión también, ¿no? Y, digamos, de reflejar la realidad. Ok, entonces el género puede ser de dos tipos, ¿no? Masculino y femenino. Ok, entonces son valores nominales. ¿Qué otro tipo de valores podríamos considerar como valor nominal? Un tipo de valor nominal también es el DNI. ¿Ok? El DNI no refleja ningún orden, es un grupo conjunto de números, pero no refleja ningún orden determinado. Simplemente un código compuesto por números y que identifican de manera inequívoca a un solo sujeto. ¿Ok? Entonces también es una variable nominal. Respecto a las variables ordinales, dices, implican orden entre sus categorías. Por ejemplo, la calidad. Calidad del desempeño. La calidad puede ser excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Ok, cuando existe un nivel de ordenamiento, o sea, cuando existe una jerarquía, cuando existe un nivel de importancia que le puedas dar a una variable, estamos hablando de una variable ordinal. ¿Ok? El cuadro de méritos, por ejemplo, es una variable ordinal. Aquí habla de la calidad de desempeño, pero así como la calidad de desempeño, también podríamos hablar de la calidad de un producto, podríamos hablar de la calidad de un servicio, podríamos hablar de la satisfacción de un usuario o de un cliente, donde también las categorías pueden representar, ¿no? Nivel de satisfacción, muy alto, alto, regular, bajo y muy bajo. Ahora, claro, no podemos decir de que el muy alto está después del regular, ¿no? Siempre nos vamos a dar que muy alto es el mayor nivel, le va a seguir el alto, le va a seguir el regular, luego el bajo y muy bajo. Entonces, incluso a esos valores, ya en el proceso de investigación, se le asignan valores numéricos que representan esa jerarquía. ¿Ok? Cuando nosotros le asignamos un valor 5 a muy bueno, no es porque muy 5 realmente valga, no, muy bueno valga 5, ¿no? Sino porque nosotros, a priori, de manera independiente, el investigador le asigna un valor que va a representar esa categoría. Pero podría poner yo 50 y el regular que valga, el bueno que valga 40 y que el regular valga 30 y que el malo valga 20 y el muy malo que valga 10. ¿Reflejaría lo mismo? Pues reflejaría lo mismo, ¿no? Siempre va a existir una jerarquía, un orden. ¿Ok? Entonces, bueno, en el primero solamente se puede clasificar, la variable nominal solamente nos permite la clasificación. La variable ordinal nos permite, aparte de la clasificación, la ordenación jerárquica, ¿no? ¿Ok? O sea que podemos realizar más operaciones. Y luego viene la variable escalar, que sería incluye los dos tipos de variables, ¿no? La variable de intervalo y la variable de razón. ¿Alguien que me pueda decir, por ejemplo, qué es una variable, una escala de intervalo? ¿Alguien que haya leído sobre una escala de intervalo?
A ver, ¿qué dice? Profesor, disculpe, no sé si estoy en lo correcto cuando se habla de una escala de intervalo, es cuando vemos el rango, en este caso, la categoría de la que se va a definir la variable. Sí, algo tiene que ver con un rango, algo tiene que ver con un rango de valores. ¿Pero qué más? Ajá, O sea, sí. ¿qué dice Google sobre una escala de intervalos? A ver, busquemos en Google. ¿Qué dice? ¿Qué habla Google sobre una escala de intervalos? ¿No encontraron nada en Google sobre escala de intervalos? Dice que es una escala de medición cuantitativa en la que se mide la diferencia entre dos variables. En otras palabras, las variables se miden en valores reales y no de forma relativa. Ya. ¿Qué otra compañera? A ver, ¿alguien más encontró algo? ¿Algo distinto? ¿Alguien encontró alguna definición distinta en lo que es una escala de intervalo? Doctor, otra característica es que existe una distancia, algo así. Es Bueno, decir, hay una escala de una distancia real o igual, ¿no? En las variables. mmm, bueno, en realidad, una escala de intervalo sí se refiere a la asignación de un rango de números, ¿no? En valores definidos, pero donde el cero solo tiene una posición relativa. ¿Ok? El cero tiene una posición relativa. Sí, dime. ¿Alguien quería opinar, creo, ahí? Ok. Entonces el cero tiene una posición relativa, ¿y eso qué significa? Que el cero no representa que no hay nada, sino solamente representa una posición dentro de ese rango de valores. Por ejemplo, podemos hablarlo en una escala de temperatura. ¿Ok? Una escala, por ejemplo, de temperatura, una escala de grados Celsius. ¿Ok? Una escala de grados. Entonces, cuando yo digo 0 grados, en una escala de temperatura de grados Celsius, ¿qué significa? ¿Que no hay temperatura? ¿Qué significa? ¿Que no hace ni frío ni calor? No, simplemente es una posición referencial dentro de la escala, de temperatura. Es más, porque además permite y asigna valores negativos. Y si yo hablara de una escala Fahrenheit, ¿el mismo valor de 0 corresponde a la escala Fahrenheit? No, es otra escala donde también existen valores, ¿ok? Donde el 0 también tiene otra posición relativa. Entonces, bueno, en el caso de los, en el caso de la escala de intervalo, ¿sí? Son valores que puede, vamos a decir así, asumir la variable, donde el 0 tiene una posición relativa. A diferencia de la escala de razón, ¿ok? En la escala de razón, sí, el 0 tiene una posición definitiva, de referencia, ¿ok? El 0 sí significa nada, inexistencia de nada, ¿ok? Por ejemplo, si yo hablo, ¿no? Si yo hablo de, vamos a poner, si yo hablo de, por ejemplo, de un presupuesto, ¿no? Un presupuesto. Voy a hablar del presupuesto para la ejecución de un proyecto, ¿ok? Si yo tengo 1,5 millones de soles de presupuesto, ¿ok? No será lo mismo, ¿eh? Si el cero no, o sea, en ese aspecto, el cero significaría que no tengo presupuesto, no tengo fondos.
el 1,5 millones en la cuenta, ¿no? En el registro, indica que yo cuento con esa cantidad, ¿no? 1,5 millones se puede representar de otra forma, no, 1,5 millones tiene que ser 1,5 millones. Y si falta un céntimo, no sería tampoco 1,5 millones, ¿no? Sería 1,499,999, ¿no? Punto 99. Entonces, claro, el cero ahí tiene una posición definitiva, sirve como referencia y nos permite establecer el inicio de una escala de medición. Bueno, ambas escalas de razón y de intervalo son consideradas como la variable escalada, ¿ok? Es así como SPS también las clasifica. No obstante, en el proceso de análisis de datos, siempre hay que tener cuidado, ¿no? De qué tipo de escala estamos hablando y cuál debería ser la forma de procesar los datos. Generalmente siempre hablamos de valores asociados a la escala de razón, ¿ok? Generalmente, asociados a la escala de razón. Ok, ¿qué más tenemos? Por los valores que puede asignarse a las variables, se pueden clasificar en dicotómicas y politómicas. ¿Ok? Las dicotómicas solo pueden asumir dos valores, por ejemplo, género, hombre y mujer, estado operativo, prendido y apagado, ¿no? Y las politómicas pueden asumir más de dos valores. Ejemplo, el estado civil. Ejemplo, la calidad de un producto, ¿no? Ejemplo, la calidad de servicio. Ejemplo, la satisfacción, nivel de satisfacción. Pero claro, si ustedes se dan cuenta, esto está asociado a las variables cualitativas. Este tipo de variables politómicas y dicotómicas no están asociadas a las variables cuantitativas, sino a las variables cualitativas. ¿Ok? Donde la categoría está asignada a la variable, ¿no? Puede ser politómica o dicotómica. Por la función que cumplen en la hipótesis. Esto, si ustedes descargan la PPT de Clementina, se van a dar cuenta que tiene error en la PPT de Clementina. ¿Okay? Esta PPT está ya, bueno, corregida, ¿no? Porque el día martes, cuando estoy dictando otro grupo, noté los diversos errores, ¿no? Y los errores han sido corregidos algunos. ¿Ok? No, bueno, los más saltantes. Entonces, por la función que cumplen en la hipótesis, porque acá incluso dice, no dice tipos de variables, ¿no? Incluso tiene otro tipo. Bueno, las variables entonces pueden ser variables independientes. ¿Qué es una variable independiente? Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. Es la que no depende de ninguna variable dentro del contexto determinado. ¿Ok? No depende. La variable dependiente, en cambio, es una propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. O sea, ¿cuál es la que manipulamos? La variable independiente. ¿Ok? Para que la dependiente pueda cambiar. Es la que depende de otra variable en un contexto determinado e indica efecto, resultado o consecuencia. O sea, una dependiente es la que recibe el efecto de otra, que es la independiente y es la que de alguna manera manipulamos. Luego están las variables intervinientes, ¿no? Son aquellas características o propiedades que de una u otra manera afectan el resultado que se espera y están vinculadas con la variable independiente y dependiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de calidad de servicio y satisfacción, vamos a hablar de lealtad del cliente. ¿Sí? ¿Cómo se logra la lealtad del cliente? Bueno, hay una relación entre la calidad de servicio y la lealtad del cliente. Pero en esa relación entre la calidad del servicio y la lealtad del cliente, podríamos tener
una variable interviniente, por ejemplo, que se llame nivel de confianza. ¿Ok? Confianza. La confianza puede favorecer, ¿no? Puede favorecer, evidentemente, a la lealtad, la generación de lealtad del cliente a raíz de una buena calidad de servicio. Entonces, de ahí podemos ver que, bueno, evidentemente hay 3 variables. Cada variable tiene un tipo. Aquí en el ejemplo, vamos a identificar también estos 3 tipos de variables. Supongamos que tenemos una investigación que se llama el escaso fomento de la educación alimentaria en la población. El escaso fomento de la educación, es una hipótesis, ¿no? En una hipótesis. El escaso fomento de educación alimentaria en la población genera mayor desnutrición infantil en las familias con bajo nivel de instrucción. ¿Cuál es la variable independiente? Bueno, la educación alimentaria, ¿no? Habla del escaso fomento ¿de qué? De la educación alimentaria. ¿Cuál es la dependiente? Genera mayor desnutrición infantil. Entonces, la desnutrición infantil se convertiría en la variable dependiente, la que recibe el efecto, ¿no? En las familias con bajo nivel de instrucción, una variable interviniente sería los niveles de instrucción de las familias. Un ejemplo 2. Dice, el nivel de organización vecinal y la seguridad ciudadana de los pobladores del distrito de Ancón en el 2016. Surgen las preguntas de cómo se relaciona el nivel de organización vecinal y la seguridad ciudadana de los pobladores del distrito de Ancón en el 2016. Debemos preguntarnos qué quiero medir, qué atributos o características considero pertinente medir y analizar. Bueno, en este caso, ¿cuál sería la variable independiente? Bueno. La seguridad ciudadana. Esa sería una variable. Esa sería una variable, correcto, seguridad Y ciudadana. Y la otra variable, la organización vecinal. la organización vecinal o nivel de organización vecinal, ¿no? Porque habla del nivel de organización vecinal, correcto. Ahora, aquí lo ponen como variables independientes. Si nos damos cuenta, esto es propio, esta formulación, este tipo de formulación es propia de una investigación de nivel correlacional, ¿no? Cuando queremos saber qué relación existen entre 2 variables. Y claro, cuando hablamos de saber qué relación existe entre 2 variables, no podemos decir que hay una variable dependiente y otra independiente, no. Generalmente se habla de 2 variables independientes, otros hablan que son variables intervinientes, y algunos otros autores simplemente lo llaman variables, variable X y variable Y, o variable 1 y variable 2. No habla de variable independiente. ¿Ok? Bueno, en este caso, están proponiendo que se llamen variables independientes. En todo caso, yo lo que les sugiero es que no sorprenderse, porque hay autores que hablan de que este tipo de relación, es propio del nivel correlacional, y en el nivel correlacional se relacionan 2 variables. ¿Ok? No dice que esas variables, no necesariamente esas variables son variables independientes. Algunos consideran que se denominan variables intervinientes, otros consideran que se llaman variables independientes y otros consideran simplemente que son variables. Variables a las que enumeran, variable 1 y 2, o variables a las que codifican variable X y variable Y. De cualquiera de las 3 formas, debemos entender, bueno, que estas variables no tienen ningún nivel, vamos a decir, de relación causa-efecto, ¿no? Simplemente están relacionadas. Tienen un nivel de dependencia, pero no son causa-efecto, ¿no? En el ejemplo 3, dice, la motivación en los niveles de producción en el área logística de la empresa XXX en el 2016. ¿Cuál es el nivel de influencia de la motivación en los niveles de producción en el área logística de la empresa XXX en el 2016? Debemos preguntarnos, ¿qué quiero medir? ¿Qué atributos o características considero pertinente medir y analizar?
Bueno, aquí también yo diría que surge algunas divergencias, ¿ok? En este caso, el ejemplo propone que son dos variables independientes, la motivación y los niveles de producción, ¿no? Dice, la motivación, ¿dónde? En los niveles de producción, ¿ok? La motivación en los niveles de producción. En el área logística, ¿ya? De la empresa XXX. Sin embargo, cuando hace el planteamiento de la pregunta, ¿ok? Cuando hace el planteamiento de la pregunta, está hablando de cuál es el nivel de influencia, ¿ok? ¿Cuál es el nivel de influencia? Es decir, está diciendo cuál es el efecto. ¿Cuál es el efecto que genera la motivación en los niveles de producción? Entonces, cuando estamos hablando ya de efecto, van a encontrar que generalmente cuando se habla de efecto, ya estamos hablando de una variable independiente y de una variable dependiente. Lo correcto, considero yo que debería decir aquí, cuando habla de la motivación en los niveles de producción, para que calce sobre esta respuesta de variables independientes, debería ser cuál es la relación entre la motivación y los niveles de producción. ¿Ok? Y no incluir el término influencia. Porque ya si estamos hablando de influencia, estamos hablando de efecto. Y cuando hay una relación causa-efecto, ya estaríamos hablando, ¿okay?, de una investigación de tipo explicativa. Algunos llaman investigación de tipo causal o nivel causal, ¿no? Y ahí sí habla, digamos, de variable independiente y variable dependiente. Ojo, ¿ya? Ojo con esto, porque también podría generar algún tipo de malinterpretación, ¿no? Podría inducir al error, ¿ok? Entonces, bueno, hay que tomar las posiciones del caso. Bueno, todo ello, lo que acabamos de ver de las variables, ha sido parte de, del proceso inicial, ¿no? De identificar y adentrarse sobre un tema determinado. Veamos respecto del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Profesor, Sí. el marco teórico vendrían a ser aquellos estudios que son realizados por otros autores, en este caso referente a nuestras variables de estudio. Correcto, eso es. Entonces, pero no solamente está asociado a estudios, es decir, publicaciones de tipo tesis o artículos, sino también se refiere a la bibliografía existente relacionada a nuestro tema de investigación. Es decir, libros. Ok, entonces aquí, ¿qué podemos decir sobre el marco teórico? Primero, que es el desarrollo organizado y sistemático de la revisión bibliográfica. O sea, claro, cuando yo comienzo a desarrollar el marco teórico, debo comenzar por la revisión de la bibliografía relacionada al tema. ¿Qué permite? Permite desarrollar un enfoque teórico, permite conocer cuál es la, vamos a decir así, cuál es la realidad respecto de la investigación sobre mi tema, ¿okay? Cuáles son los fundamentos, y en función de los resultados de otros estudios, ¿no? Me va a permitir a mí formular mis hipótesis. Y más adelante, incluso, comprobar y explicarlas. ¿Por qué? Porque el marco teórico, de alguna manera, tiene diversas funciones, ¿no? Diversas ventajas. Entre ellas, me va a permitir comprobar que mi propuesta de investigación está bien encaminada. Me va a permitir conocer cuáles son, vamos a decir así, las posiciones teóricas que existen respecto de mi tema de investigación. Porque claro,
habrán diversos autores y cada autor va a tener una posición. A mí me va a permitir elegir qué posición adoptar. ¿Cuál de los 2 o 3 autores que han desarrollado bibliografía, libros, o han desarrollado mi tema, es el que más se acerca a mi, no solamente a mi realidad, ¿no?, sino a mis condiciones, ¿no?, del entorno. Y por tanto, explica mejor lo que yo encuentro o lo que yo quiero hacer. También es parte de la fundamentación epistémica de la investigación. Es decir, la investigación se desarrolla sobre ciertas teorías básicas, ¿ok? Teorías básicas del desarrollo humano, teorías del desarrollo empresarial, ¿no?, teorías del desarrollo tecnológico. Entonces siempre van a existir teorías, ¿no?, asociadas de repente un poco más a la parte filosófica, pero al fin y al cabo, teorías. Ellas fundamentan el desarrollo de la investigación. Algunas características del marco teórico. Bueno, que nos permiten identificar el problema, nos permiten la revisión de antecedentes, identificar variables y formular el problema. ¿Cómo formulo el problema? Bueno, la formulación del problema también es en parte contribución de la construcción del marco teórico. Leer y adoptar un enfoque teórico, lo que les decía, tú puedes adoptar una posición, ¿no?, una posición respecto de un tema determinado. Dentro de las etapas, ¿viste?, del marco teórico podemos, evidentemente, primero comparar cuáles son las teorías existentes, analizar y luego explicar que a partir de esas teorías puedo yo construir mi propuesta de investigación. Lo ideal sería hacer un breve resumen de cuáles son las posiciones, ¿no?, respecto de mi variable de estudio. Si mi variable de estudio, por decir, es la calidad de servicio, yo debería reflejar en mi marco teórico cuáles son las metodologías que existen para medir calidad de servicio, cómo lo definen diversos autores y qué escuelas existen, ¿no? Existen escuelas. Y cada escuela, cómo aborda la medición de la calidad de servicio. Entonces, podemos decir que existen 2, 3, 4 formas de medir, metodologías, y yo puedo adoptar una de ellas. Si una de ellas calza, vamos a decir, exactamente con mi realidad, la idiosincrasia o la coyuntura de mi entorno, la aplicaré tal cual. Pero si esa metodología, ese modelo, no guarda plena semejanza con mi realidad, ¿okay?, entonces voy a tener que adaptar y se hacen las modificaciones, justamente sobre la base de las condiciones del entorno, ¿no? Y eso debería yo explicarle. Que una metodología está adaptada en base a la propuesta del autor X, ¿no?, debido a esto, ¿no? Estos aspectos han sido mejorados o suprimidos o agregados, ¿no?, porque permiten tal o cual cosa. ¿Sí? Entonces, claro, todo eso en base a la revisión bibliográfica y la elaboración del marco teórico. Bueno, aquí los antecedentes juegan un gran papel, ¿no? Los antecedentes son los que a nosotros nos ayudan a ver cómo se han desarrollado la investigación de este tema en otros lugares, ¿no?, tanto a nivel nacional como internacional. El marco teórico también incluye conceptos y teorías. Ya les dije hace un momento, ¿no? Yo necesito identificar, describir de manera resumida, no solamente los conceptos, sino las teorías que conducen a la medición de la variable. ¿Ok? De tal forma que yo pueda elegir el enfoque que mejor se adapta a mis condiciones. Bueno, todo esto de la elaboración del marco teórico me permite también, por otro lado, proponer soluciones
alternativas, soluciones originales. Cuando me refiero a originales, es decir, propias, ¿no? O innovadoras respecto de una problemática. Y una problemática que puede ser de alcance internacional, es decir, una problemática que puede darse tanto en nuestro ámbito como en otros ámbitos. Claro, una solución que pueda servir para nuestro medio, de manera local, no necesariamente va a servir para otro medio, ¿no? Sin embargo, las soluciones que se pueden proponer justamente van a partir de la revisión del marco teórico, ¿no? O sea, yo puedo ver sobre mi variable, por ejemplo, si está asociada a la variable gobierno electrónico, saber cómo han implementado el gobierno electrónico en el estado, por ejemplo, de Singapur. Cómo en Singapur hacen uso del gobierno electrónico, qué características tienen, en qué nivel se encuentran. Y a partir de ello, de repente, evaluar y sacar un modelo de medición o una propuesta de clasificación de niveles, ¿no? ¿Cómo se llama? De incorporación de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de comunicación y de información, de tal manera que podría ver la forma en que el Estado se va modernizando, ¿no? A partir de la utilización de estas herramientas. En fin, todo eso solamente requiere de más búsqueda de información y evidentemente un análisis, ¿no? de los antecedentes y de las teorías vigentes. Bueno, aquí hay algo así como unas recomendaciones respecto de cuál sería el procedimiento a seguir para elaborar el marco teórico. Primero debe seleccionar la bibliografía, el punto inicial. Bueno, yo no sé si agregaría un punto anterior incluso, ¿no? Entrar a fuentes, a bases de datos científicas, ¿no? A bases de datos o a revistas indexadas, ¿ok? A bibliotecas digitales, validadas. Ahí debo seleccionar la bibliografía. Ustedes saben que tienen también, a través de nuestra biblioteca virtual, tienen libros digitales disponibles. Tú puedes consultar los libros, sin ningún problema. Entonces, es cuestión de que entren y busquen el libro correspondiente. Luego deben leer cuidadosamente los textos. ¿Okay? Yo voy a hacer búsqueda de antecedentes. Evidentemente voy a hacer la lectura del resumen, que es lo que me muestra cada artículo, y según la lectura del resumen voy a identificar si ese artículo calza o no calza con mi investigación, para poder así seleccionarlo y descargarlo. Bueno, una vez que he seleccionado la bibliografía, luego he leído el texto, tengo que agrupar los autores y fuentes en función a los temas tratados. Cada autor va haciendo énfasis sobre un tema en específico, ¿no? Luego extraer la información relevante según las variables, ¿ok? Yo ya les he indicado cómo debe redactarse los antecedentes, comenzando por el autor, el año, el título, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Esa estructura es fundamental para luego hacer mi discusión. Bueno, hay que tener orden, hay que elaborar esquema por variable y al momento de redactar, seguir el esquema, que es el que les he dicho, ¿ok? Toda información presentada debe ser expuesta a verificación, es decir, debe estar citada y referenciada, ¿ok? Y de alguna manera hay que pautear la búsqueda con preguntas. ¿Ok? Cuando haces la búsqueda, claro, en base a nuestras variables, ¿no? Pero bueno, es un procedimiento, vamos a decir así, sugerido, ¿no? Sugerido. Luego en la práctica, claro, nosotros lo hacemos de una manera mucho más empírica, algunos lo hacen de una manera mucho más rápida, menos sistematizada, ¿ok? Y puede que logren su objetivo. No obstante, acoger las recomendaciones puede optimizar, ¿no? El tiempo de trabajo y la forma de realizarlo. ¿Qué estructura debe tener el marco teórico? Bueno,
hasta el momento ya hemos visto de que nuestro marco teórico, desde el inicio, ha comenzado con la estructura o la descripción de la realidad problemática, que han hecho. Luego han hecho ustedes el planteamiento del problema, la formulación del problema. En el planteamiento del problema está todo lo de la realidad problemática. ¿Okay? Luego está la formulación del problema, en forma de pregunta. ¿Ok? Respecto al marco referencial. Bueno, marco referencial y planteamiento de la hipótesis. Si bien es cierto, no se ha seguido esta estructura tal cual, porque claro, recuerdo mucho que en la guía, que es el documento que ustedes utilizan para poder apoyar la tesis, figura realidad problemática y luego de realidad problemática, ¿qué figura? Formulación del problema, y luego de formulación del problema hablan de la justificación, luego de la justificación habla de los objetivos y recién las hipótesis luego de los objetivos. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, aquí de repente algún ajuste, pero vamos, en principio sí esta secuencia. Ojo, nosotros todavía no hemos planteado, sí hemos planteado, todavía hemos hecho recién la revisión de 5 antecedentes, ¿no? Hasta el momento. ¿Ok? Entonces, esta semana que viene haremos otros 5, ¿okay? Para no llenarlos de mucho trabajo y no se agobien, ¿ok? Otros 5. Sin embargo, yo les diría que ya vayan desarrollando la parte teórica, es decir, cuál es la teoría, cómo abordan en este momento los diferentes libros, enciclopedias, el tema o la variable o sus variables de estudio. ¿Okay? ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los modelos de medición que has podido encontrar? Eso iría en la parte teórica. Eso también te va a permitir a ti luego decidir por qué modelo adoptar para la medición de tu variable. ¿Okay? Vamos, todo lo que le digo es lo que debería ser de manera correcta e ideal, evidentemente. Unos lo lograrán más que otros. No obstante, yo creo que ya el hecho de tratar de ordenar y de generar un resumen con las diversas propuestas, modelos de medición o diseños asociados a mi variable, ya es un trabajo bueno, diríamos valorado. Profesor, disculpe que le interrumpa. En esta parte donde usted indica los libros, en este Sí. caso, por ejemplo, hacemos referencia de libros publicados de años anteriores, antiguos, porque, bueno, yo, por ejemplo, estoy buscando en lo que respecta a las definiciones y normalmente encuentro libros, pero estos son del año 2002, 2004, y no sé ¿Cuál es si tu tendría variable? algún problema. ¿Cuál es tu variable? Auditoría de cumplimiento y gestión administrativa. Calidad de Entonces, cumplimiento. independiente auditoría de cumplimiento y dependiente la gestión administrativa. Y en cuanto a buscar información, bueno, sí hay información, pero en los libros, por ejemplo, la información que encuentro, las publicaciones no son hechos, no son actualizadas, ¿no? O sea, son del 2015, 2007, 2008. Y Y en los artículos o tesis que has artículos encontrado, sí encontrado ya, actualizados, sí, del pero ahí, 2019. pero ahí lo citan el libro, esos libros que tú has encontrado los citan, ¿o qué libros citan? No, Tú lees los me refiero a artículos los libros de la parte teórica que usted está hablando y ahorita, por eso, de la parte teórica o cuando son, por ejemplo, los clases, artículos características. también citan libros. Los artículos también Sí, citan a las libros. referencias. Claro, mira las referencias Ah, y ya. mira qué libros están citando. Porque si un artículo que es del 2019 te cita un Mm, libro del 2012 y luego encuentras otro más que es de 2020 y te cita el mismo libro del 2012, significa que de repente bibliografía, o sea, documentos en libros, de repente no hayan actualizado. ¿Sí? O sea, sí hay artículos o tesis, más no libros.
Entonces, citarías tú a los autores, o sea, harías una cita de cita. ¿Sí? Ah, entiendo. Harías una Ya. cita de cita. Y esa cita de cita te va a permitir validar, ¿no? De que tu investigación, Oh, evidentemente, eh, hace referencia a autores actuales, aun cuando los libros más, vamos a decir así, los libros más importantes sean libros antiguos. Pero ojo, también en algunas materias, sobre todo en empresariales y en ciencias sociales, hay muchos libros que son antiguos porque son clásicos, ¿no? Hay libros que son antiguos y son documentos clásicos. Entonces, también se ponen como referencia. Pero bueno, ya son conocidos, ¿no? Documentos que son como clásicos y que son los gurús en la especialidad. Y bueno, son aceptados, ¿no? ah, ok. Qué bueno, profesor. Gracias más bien por aclararme esa duda. Gracias. Ya. Bueno, la secuencia de nuestra investigación, claro, comienza por la pregunta, plantea hipótesis y objetivo. Bueno, en realidad estamos planteando al revés, objetivo e hipótesis. ¿Ya? Y luego, en la estructura, tenemos una pregunta general, que sea la formulación del problema general. Luego vienen la formulación de los problemas específicos. Una vez que se han formulado los problemas específicos, eso evidentemente generará la formulación de los objetivos específicos. Bueno, esto viéndolo de una manera clara, se ve, pues, ¿no? Que una pregunta general va a generar un objetivo general y una hipótesis general. Y unas preguntas específicas van a generar objetivos específicos e hipótesis. Ahora, claro, ¿de qué manera o para qué más me sirve el marco teórico? El marco teórico me sirve para construir mis dimensiones. Es decir, en la búsqueda bibliográfica, yo voy a poder encontrar fuentes, autores, que me permitan descomponer mi variable en partes. Pueden ser en tipos, pueden ser en procesos, en componentes, ¿ok? En todo caso, en sus variables o dimensiones, las cuales me van a servir para medirla, ¿ok? Yo una variable la dimensiono o la descompongo porque me permite así de mejor forma medir la variable, ¿ok? Hay variables que no hacen falta descomponer. Bueno, en algunos casos, pues directamente hay indicadores, ¿no? Y esos indicadores ya me permiten medir la variable. En todo caso, ya no descompongo en dimensiones, sino directamente el indicador, ¿no? Dentro del marco teórico, ya les dije, están los antecedentes, nos permiten recabar información de otras investigaciones, y el marco teórico también nos permite el manejo de teorías y modelos para entender y explicar mejor las variables. Eso es evidente. Ok, veamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una estructura. Por ejemplo, para armar yo el marco teórico. Suponiendo que mi variable es la motivación, bueno, la motivación la voy a dividir, el tema de motivación, el desarrollo de mi teoría, de la teoría sobre motivación, la voy a dividir primero en las teorías o modelos que hay, la importancia y luego el modelo elegido, es decir, el modelo de medición de la variable motivación. Las teorías y modelos podrán determinar distintos tipos. Respecto a las teorías hay la jerarquía de necesidades de Maslow, los factores de McClelland, la teoría del factor dual de Hertzberg, la teoría X y teoría Y de McGregor, las teorías expectativas. Son tipos, ¿no? Son tipos, teorías o modelos de motivación. Sobre la importancia, no hay tipos, simplemente la importancia de un listado del por qué se debe estudiar la motivación, algunas propuestas de algunos autores respecto de la relevancia de estudiar la motivación. Y luego, respecto del modelo elegido, podría yo hacer un resumen de cuál es la estructura, ¿no? O las estructuras que he encontrado respecto de la motivación, qué dimensiones proponen, ¿ok? ¿Cuál es la explicación de las dimensiones? ¿Por qué proponen unas u otras dimensiones? Y cómo esto ha variado en el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue el primer modelo que encontré o el más antiguo? ¿Cuál fue el modelo más actual, ¿no? Que utilizan para medir esta variable. Es así que me podría resultar una estructura, viéndolo desde el punto de vista de índice,
¿no? La motivación, definición, modelo de motivación y, por ejemplo, el desarrollo de las dimensiones, ¿no? Y el modelo funcionado. De repente, de todas las teorías que he visto o modelos, yo acojo y elijo el modelo de factor dual de Hertz. Y bueno, a partir de él hago las dimensiones. En lo que respecta al modelo elegido, tener en cuenta, mencionar los modelos teóricos existentes, ya les comenté, explicar en qué consiste cada modelo, cuáles son las características, y luego identificar las diferencias y semejanzas entre los modelos y enfoques. Eso, aunque parezca mentira, jóvenes, es fundamental, porque al momento de la sustentación, tú dominas. Y la idea de desarrollar una tesis de posgrado es porque tú te vas a volver un especialista en un tema determinado. ¿Okay? Entonces, para volverte un especialista tienes que manejar todas las teorías relacionadas alrededor de tu tema de investigación. ¿Okay? Bueno, cada variable tiene una estructura desarrollada dentro del marco teórico, sí es cierto. Precisar el modelo teórico bajo el cual se desarrollará nuestra investigación, también es lo que les comenté. El marco teórico es el producto de la revisión bibliográfica y la información consignada debe estar referenciada. Esos son aspectos que no debemos olvidar. Ok, dice, las preguntas específicas, o sea, se refiere a la formulación de problemas específicos. ¿De dónde surge? Bueno, a raíz de la revisión de los antecedentes, del marco conceptual y el marco teórico. ¿Qué diferencia entre el marco conceptual y el marco teórico? Bueno, que en el marco teórico se desarrolla la variable en su plenitud. Y en el marco conceptual, solamente las definiciones, ¿no? Solamente las definiciones. Ok, vamos a ver un ejemplo. Yo les he copiado, bueno, aquí hay algunas conclusiones. La investigación parte de identificar un problema, luego de procesar antecedentes se debe verificar las variables con las que se trabajará a lo largo del proceso. Es necesario conocer las características de las variables, propiedades, entre otros, y las variables se clasifican por su naturaleza, característica, valores y funciones. En fin, ya lo habíamos comentado, son simplemente las conclusiones. Respecto del tema 2, luego de identificar variables, debemos buscar, analizar y plantear un marco teórico para explicar nuestras conclusiones y qué pautará la investigación. En el marco teórico, podemos saber cómo y bajo qué dimensiones e indicadores mediremos las variables, evidentemente, y luego para elaborar un marco teórico debemos plantear primero una estructura. Es lo que se recomienda, plantear una estructura para desarrollar el marco teórico. Y respecto de las conclusiones del tema 3, con las variables identificadas se procede a armar el esquema para cada una de ellas, para elaborar el marco teórico. Es importante utilizar las normas APAS para las referencias en el desarrollo del marco teórico. Ok, aquí en la parte 3 dice, con las variables identificadas se procede a armar el esquema. Ya, no obstante, estamos terminando con la parte de la formulación, ¿no? La formulación de los problemas específicos. Yo, como decía, les he compartido en el grupal hace un par de días unas diapositivas. Esas diapositivas justo tenían que ver con este tema, ¿no? El tema de la formulación de los problemas, la formulación de los problemas específicos. Pues voy a compartir la diapositiva que les compartí a ustedes. Aquí está. A ver. Me confirman si lo ven, por favor. Es esto. ¿Se ve? No hay nadie en la sala, ¿no? Sí se ve. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Sí, se ve, magíster. Qué bueno. A ver, entonces, miren, esto se extrajo es un ejemplo de una investigación que llevó a cabo un estudiante de nuestra escuela. A ver, él lo que quería era saber qué tan eficiente era el programa social Pensión 65 y de qué forma había contribuido a mejorar la calidad de vida de los pobladores en una población, ¿no? Una población, me parece que esto corresponde a la libertad, ¿no? Banda del Chilcayo.
Entonces, sus variables evidentemente eran dos, ¿no? Era el programa social pensión 65, ¿ok? Y la segunda variable era la calidad de vida, ¿no? De los pobladores, de los beneficiarios, ¿ok? Entonces, para poder eh, medir la variable pensión 65, porque las variables hay que medirlas, él las descompuso, ¿no? En 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones me parece que estaban asociadas en su proceso, ¿no? Cómo se realizaba el proceso de selección y adjudicación de los beneficiarios del programa Pensión 65. ¿Ok? Entonces, aquí le estamos poniendo como dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3 y dimensión 4. Estas 4 dimensiones son partes de la variable pensión 65. ¿Ok? En conjunto, la suma de las 4 debería dar pensión 65. ¿Ok? Es una descomposición. Por otro lado, la variable calidad de vida, ¿ok? Él había hecho la búsqueda bibliográfica y había encontrado que la calidad de vida se mide por la cobertura de salud, ¿no? Por la cobertura en educación y por la cobertura de alimentación. ¿Sí? Eso es lo que él había encontrado. Entonces, claro, estas son las 3 dimensiones, la cobertura de salud más la cobertura de educación más la cobertura en alimentación, son los factores que determinan la calidad de vida. ¿Sí? La calidad de vida de una persona. Cuando yo formulo mi problema general, voy a establecer la relación entre la variable X y la variable Y. Estoy hablando de una relación. O entre la variable 1 y la variable 2. ¿Ok? Dicho, según el ejemplo de nuestras diapositivas, digamos, entre la variable independiente programa social pensión 65 y la variable independiente calidad de vida. Pero ¿cómo se formula mi pregunta? Bueno, si yo lo que quiero saber de qué manera esto está asociado, ¿no? De qué manera esto se relaciona con la calidad de vida, de qué manera ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios, bueno, yo podría plantearla como una relación de causa-efecto, pues causa, y este es el efecto. En todo caso estaríamos hablando de una investigación de nivel explicativo, o como una relación simplemente de dependencia, ¿no? ¿Qué relación existe entre una variable programa social pensión 65 y calidad de vida? ¿Ok? En este caso, bueno, él decidió establecer simplemente una relación entre dos variables independientes. ¿Ok? Entre dos variables independientes. Y propuso su problema general. Formuló su problema general de la siguiente manera. ¿Qué relación existe entre el programa social pensión 65 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad Banda del Chiclayo 2021? Para formular los problemas específicos, se pueden formular los problemas específicos a partir del cruce de la variable 1 con las dimensiones de la variable 2, o viceversa. La relación de las dimensiones de la variable 1 con la variable 2. ¿Ok? Con la variable 2. A ver si pueden entrar, ¿no? Están todos. Doctor, una pregunta, por favor. Sí, dime. Por ejemplo, si una variable presentara, por ejemplo, 5 dimensiones o 6 dimensiones, y en una investigación, ¿cómo se tomaría de referencia? ¿Se toman todas las dimensiones o podría Claro. Por producir ejemplo, 3 ya, solamente? pongamos en el caso. Yo aquí tengo una variable que tiene, voy a poner el puntero. Ya. Yo aquí tengo dos variables. En una variable tengo 4 dimensiones y en otra variable tengo 3 dimensiones. Ok. ¿Cuál de las dimensiones utilizo para generar mis problemas específicos? Bueno, si ambas tienen sentido, primero hay que guiarnos por un tema de coherencia y sentido, y luego por la cantidad mínima. Si es que esta tiene menos dimensiones, utilizaría la que tiene menos dimensiones. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿No? Aquí lo que he hecho es relacionar la variable 1 con las dimensiones de la variable 2. ¿Pero podía haber sido al revés? Sí, podría haber sido la relación entre la dimensión 1, la D1, y la variable 2. La dimensión 2 de la primera variable
contra la variable 2. Entonces, pongamos los dos casos. ¿Ok? Pongamos los dos casos. Comenzando, en este momento, lo que figura aquí en el gráfico es que se han generado los siguientes problemas específicos. ¿Qué relación existe entre el programa Pensión 65 y la cobertura de salud de los pobladores de la localidad Banda del Chiclayo 2020? ¿Qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de educación de los pobladores de la Banda del Chiclayo 2021? ¿Qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de alimentación de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo? He generado 3 problemas específicos, ¿ok? 3 dimensiones. ¿Qué hubiera sido si hubiera sido al revés? Yo he utilizado estas dimensiones contra esta variable. ¿Podría haber dicho? Sí, tranquilamente. Hubiera dicho, ¿qué relación existe entre la dimensión 1 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021? ¿Qué relación existe entre la dimensión 2 y la calidad de vida de los pobladores de la Banda del Chiclayo 2021? ¿Qué relación existe entre la dimensión 3 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021? ¿Y qué relación existe entre la dimensión 4 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021? Pero claro, en este caso tendría 4 problemas específicos. Y tendría que hacer 4 pruebas de hipótesis. Y tendría que hacer 4 dimensiones. Todo 4. Aquí tendría 3. Bueno, es una menos. De todas maneras, ¿no? Son menos análisis de datos también. Es un tema de comodidad. Puede que esta relación tenga más sentido que la otra relación. Eso también es cierto. ¿Okay? Eso también juega papel. Si yo planteo y hago la prueba en este cruce y decir qué relación existe entre la D1 y la calidad de vida, de repente la pregunta no está tan clara, no está tan fina, tan correcta, y suena mejor o tiene más sentido si yo planteo qué relación tiene el programa Pensión 65 con la cobertura de salud. Entonces, lo que tiene que haber siempre es primar la coherencia, ¿no? Y el orden. ¿Ok? Profe, ¿esa es la única forma de generar dimensiones? No, no es la única forma. Porque yo de repente, en mi revisión bibliográfica, encontré un libro, y en ese libro me dice la calidad de vida tiene que ver con la capacidad de gasto, ¿no? La esperanza de vida, ¿cómo se llama? El estado de salud y por ejemplo, el nivel de relación social, ¿no? Cuando hace su definición, la calidad de vida, ¿no? Es un aspecto relacionado con la capacidad del gasto, ¿no? El estado de salud, el nivel de relación social y el acceso a los servicios de salud. ¿Okay? Una definición. Puedo utilizar esa definición y utilizar esos términos justamente que me está diciendo. Me está diciendo que la calidad de vida tiene que relación con el nivel de gasto, dimensión 1, con el acceso a los servicios de salud, dimensión 2, con el nivel de interrelación social, dimensión 3, y con ¿qué más hemos dicho? El estado de salud, que hemos dicho, ¿no? 4 dimensiones. Bueno, en función a esa definición, ¿ok? ¿Podría construir mis dimensiones? Sí. Y claro, citar, ¿no? Citar. ¿De quién es esa definición? O clasificación, o establecimiento del proceso, porque también un proceso puede ser una forma de poder dimensionar, ¿no? Si el proceso te dice ya, el proceso de fabricación incluye la etapa de aprovisionamiento, preparación, mezcla, ¿no? Y luego acabado. Ya sabes, ¿no? Tu variable tiene esas 4 etapas. Las 4 etapas van a conformar mi variable. Porque si yo mido la primera etapa y está bien, sumo más la segunda etapa, más la tercera, más la cuarta etapa, me da mi proceso general, mi variable. Entonces, bueno,
son formas de poder estructurar, de poder descomponer la variable. Se puede utilizar las definiciones, se pueden utilizar las clasificaciones, se pueden utilizar los modelos de referencia. He encontrado yo en otras tesis o en otras investigaciones, en otros artículos, para poder dimensionar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable, diría yo, primer punto, serían los artículos científicos, luego los libros, luego las tesis. ¿Okay? Uno más que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué primero los artículos? Porque generalmente ustedes están revisando artículos actuales, ¿no? Artículos relativamente nuevos, ¿no? Calientitos. Entonces ahí van a encontrar modelos, ¿ok? Modelos de referencia de cómo han hecho el diseño, cómo han medido. Les va a decir que han construido una encuesta y esa encuesta dividida en tales, ¿no? No dice dimensiones de repente, no todos utilizan el término de dimensiones, otros hablan de categorías, otros hablan aspectos, componentes, factores, en fin, cada quien utiliza un término, mejor le parece, pero van a encontrar eso en los artículos científicos. Ok, ya hemos formulado entonces nuestro problema general y problemas específicos a partir de la combinación, ¿no? De las dimensiones con las variables. Luego, ¿qué vendría? Ok, generar nuestros objetivos. ¿Cómo formulo el objetivo? Para formular el objetivo, tengo que utilizar un verbo en infinitivo. ¿Ok? Y ese verbo tiene que reflejar lo que voy a hacer. Entonces, si me preguntas qué relación existe, ¿yo qué cosa quiero saber? Quiero saber qué relación. Y para saber qué relación existe, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a medir, voy a estimar, voy a calcular. Un verbo, determinar, es un verbo como un verbo comodín. El verbo determinar expresa también la estimación, el cálculo. ¿Ok? Entonces, si ustedes buscan determinar, va a permitirles, van a encontrar de que es un verbo que expresa eso, ¿no? La estimación, el cálculo, la medición. ¿Ok? Entonces, es un verbo que se usa bastante, ¿no? Para representar, para representar una acción, porque tiene que ser un verbo en infinitivo. Una acción de lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces pongo el verbo determinar. Suponiendo que ustedes eligen determinar. Puede ser analizar. Bueno, sí, podría ser analizar. Es un nivel bastante más profundo y complejo que incluso determinar. El analizar va más allá. ¿Ok? Es más complejo. Para eso existe una propuesta de escala. ¿Cómo se llama esta escala? Ahorita me voy a acordar. Que es una escala, es un autor que ha presentado una escala de verbos según la profundidad de la investigación, te sugiere, ¿no? ¿Qué verbos utilizar? Ahorita me voy a acordar, se los paso. Bueno, en todo caso, pongo el verbo en infinitivo, ¿ok? Y luego, miren, si está bien formulado, simplemente copio la pregunta general. Entonces voy a poner, si mi pregunta es ¿qué relación existe entre el programa social Pensión 75 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad Pan del Chiclayo 2021? Mi objetivo será determinar qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021. ¿Qué he hecho? Solamente copiar sin los signos de puntuación y lo he trasladado, que es para pegarlo después del verbo. Los problemas específicos, de la misma manera. ¿Puedo utilizar el mismo verbo? Sí, puedo utilizar el mismo verbo. Como el verbo determinar, y luego copio qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de salud de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021. Es decir, sin los símbolos de interrogación. Determinar qué relación existe. Y así sucesivamente, ¿no? El segundo problema específico dice qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de educación de los pobladores de Banda del Chiclayo 2021. Mi objetivo será determinar qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de educación de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? Solamente copiar la pregunta, los símbolos de interrogación, y pegarlo después del verbo. Ok, una vez que tengo yo formulado mi problema general, el objetivo general, ¿qué viene? La formulación de la hipótesis.
¿Y qué es la hipótesis? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis, ¿no? Es una posible respuesta o solución a un problema planteado. ¿Ok? Es una afirmación sujeta de comprobación. ¿Ok? Es una afirmación que está sujeta a la comprobación. Entonces, dentro de la estructura de la formulación de la hipótesis general, nos vamos a dar cuenta que una hipótesis general es la respuesta, bueno, la hipótesis general es la respuesta al problema general. Es decir, en general, diríamos, para expresarlo de manera genérica, una hipótesis es una respuesta a un problema. Si mi problema es general, tendré una hipótesis general que responde a esa pregunta. Si tengo un problema específico, tendré una hipótesis específica que debe responder a esa pregunta. Entonces, pongamos el caso. Mi problema general que decía, ¿qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021? Mi respuesta, ¿cuál debería ser esa pregunta? De que existe una relación. Si me está preguntando qué relación existe, diré, existe una relación directa y significativa entre el programa social Pensión 65 y la calidad de vida de los pobladores de la Banda del Chiclayo 2021. ¿Qué significa tener una relación directa y significativa? ¿Qué significa directa? Porque puede ser directa o puede ser indirecta. Perdón, puede ser directa o puede ser inversa. A esto también le llaman relación positiva o relación negativa. ¿Ok? Puede ser una relación directa o inversa, o puede ser una relación positiva y negativa. Y de todos modos significativa. ¿Qué es significativa? Es una relación fuerte. ¿Ok? Una relación fuerte. Entonces, ¿qué significa cuando yo digo relación directa? A ver, chicos, ¿qué significa cuando yo digo que hay una relación directa? Cuando hablo de una relación directa, estoy diciendo de que cuando una variable crece, la otra también crece. O sea, si una aumenta, y la otra aumenta. Si una variable disminuye, la otra también disminuye. Como por ejemplo, el precio del combustible y el precio de los productos, ¿no? Cuando el tipo de cambio del dólar aumenta, ¿qué pasa con los productos? El precio de los productos también aumenta. Esta es una relación directa. ¿Ok? Esa es una relación directa. Por ejemplo, una relación entre la temperatura, ¿ok? La temperatura ambiental, ¿ok? Y el consumo de lavados, ¿ok? Entonces, a ver, no, creo que es una mal ejemplo. A ver, cuando el clima mejora, es decir, aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el consumo de lavados? ¿Qué tipo de relación existiría entre la temperatura ambiental y el consumo de lavados? La temperatura del ambiente. ¿Qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? ¿Me escucho? A ver, cuando comenzamos el verano, ¿no? La temperatura incrementa, ¿cierto? En verano la temperatura es alta. ¿Qué pasa cuando la temperatura es alta? ¿Qué pasa con el consumo de agua? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, pues, ¿no? Aumenta. Aumenta. Y cuando llega el invierno y baja la temperatura, ¿qué pasa con el consumo del agua? Disminuye. Disminuye, correcto. ¿Esa qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Inversa. Es un tipo de relación directa, porque las dos están bajando, las dos tienen el mismo sentido. Si una sube, la segunda sube. Si otra baja, la segunda baja. Eso es un tipo de relación directa. También la llaman relación positiva.
¿Ok? Relación positiva. Entonces, relaciones inversas existen. Sí, por ejemplo, vamos a decir así. El traslado, el uso de los vehículos, ¿sí? El uso de los vehículos particulares y el precio de la gasolina. ¿Ok? Ya. La frecuencia de uso de vehículos particulares y el precio de la gasolina. Ahí hay dos variables. Entonces, la variable respecto del precio de la gasolina, ¿qué pasa si es que sube? ¿Qué pasa con la frecuencia de uso de los vehículos particulares? Si sube la gasolina. ¿Utilizas más el vehículo o utilizas menos el vehículo? ¿No? Si sube el precio de la gasolina, ¿utilizas más tu carro o utilizas menos? Utilizamos Probablemente menos, ¿no? Y si el precio de la gasolina baja, ¿qué pasa con tu frecuencia de uso? ¿Utilizas más o utilizas menos? Obviamente es más continuo, ¿no? Utilizarías más, ¿no? Porque el precio ha bajado. Entonces, este tipo de relación es una relación inversa de las variables. Mientras una sube, la otra baja. ¿Sí? Y si una baja, la otra sube. Es una relación inversa. Entonces, claro, aquí lo que estamos diciendo es que existe una relación directa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la revisión bibliográfica, a la elaboración del marco teórico, a la construcción del marco teórico, hemos encontrado libros, hemos encontrado antecedentes que indican de que entre los programas de apoyo social, ¿sí?, y los beneficiarios existe una relación directa, ¿no? Directa. ¿Ok? Pero puede que haya sido lo contrario. Bueno, puede ser, depende, ¿no? Depende de las variables de estudio. No todas las variables de estudio tienen una relación directa, ¿no? Hay variables de estudio que tienen relación inversa. En todo caso, lo que queremos decir aquí es que la hipótesis responde al problema general. La hipótesis específica, por ejemplo, el problema específico 1 dice qué relación existe entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de salud de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021. Bueno, la hipótesis específica dirá, existe una relación directa y significativa entre el programa social Pensión 65 y la cobertura de salud de los pobladores de la localidad de Banda del Chiclayo 2021. O sea, estoy respondiendo a la pregunta que he planteado en la formulación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, entendiéndose que todos somos o tenemos algún vínculo con el sector público y aplicando el silencio administrativo significa que todos han entendido todo, ¿no? Silencio administrativo significa que Profesor, generalmente todos están de acuerdo. Sí, dime. Ok, joven. Bueno, entonces, el día domingo voy a mandar la lista de los que van a pasar la revisión, ¿ok? Los que van a pasar la revisión serán los otros 10, ¿no? Que no pasaron la revisión esta semana. ¿Qué pasó? Serán los otros 10. ¿Ya? Magíster, buenas noches. Magíster, yo soy Wilfredo Quillamán Quispe, no pude pasar los dos primeros por cuestiones de trabajo, no sé si me podía programar, por favor. Ya. Mándame un mensajito o el WhatsApp o el correo electrónico. ¿Ya? Ya, Magíster. Ok. Gracias. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día domingo. Hasta el domingo, Magíster. Ok. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches, profesor.